Cuando Augusto Ferrari llegó a la Argentina en 1914, a los 43 años, era un artista formado y maduro que ya había utilizado la fotografía como apoyatura para su trabajo pictórico en Italia. En efecto, para realizar el panorama Messina destruida, gigantesca obra de 15 metros de alto por 425 de largo, que presentó en 1910, 2 años después del terremoto que devastó a dicha ciudad, viajó especialmente para realizar las fotos de sus ruinas que utilizaría más tarde como guía de la composición. La fotografía del panorama ya concluido y expuesto, que aún se conservan, tomadas asimismo por el propio Ferrari, evidencia con toda claridad el origen fotográfico del funesto paisaje. El carácter inesperado y variadísimo de los detalles de las ruinas en todos los primeros planos de la obra, ese horrible anacronismo de intimidad destripada y expuesta a la intemperie como un gigantesco escaparate destrozado, que son los restos de una ciudad derribada por un sismo, y cuya reproducción realista, sin la ayuda del documento fotográfico, desafía la imaginación más febril y barroca, pues así también la perfecta coherencia que se observa en los ángulos de las sombras que arrojan los muros y fierros iluminados por el sol, sobre todo la difícil y quebrada superficie de escombros, confirma inequívocamente la guía fotográfica en la composición. Es interesante destacar que Ferrari, utilizando un procedimiento propio de las instalaciones modernas, acumuló objetos provenientes de demoliciones, puertas arrancadas, vigas, contra la tela del panorama, al confundirse con la imagen de mampostería y muebles destruidos, pintados con realismo fotográfico. Esos objetos intensifican el efecto dramático buscado por el pintor. En nuestro país, Ferrari hizo 3 trabajos similares con temas históricos: Panorama de la Batalla de Salta y Panorama de la Batalla de Tucumán, pintados en 1916, con 11 metros de alto por 95 de largo cada uno, y Panorama de Función de Bahía Blanca por el coronel Stomba, de 11 metros de alto por 65 de largo, compuesto en 1928. Es probable que para documentarse sobre el entorno físico de los episodios históricos fotografiara algunos paisajes, aunque su archivo no conserva ninguna imagen de ese tipo. Es casi seguro que las fotografías utilizadas por Ferrari en Messina destruida no solo fueron, sino también procesadas para el mismo. De hecho, sabemos que en nuestro país no solo realizó las tomas que hoy guarda su archivo, sino que también se encargó del revelado de los negativos y las copias en papel en su pequeño laboratorio que instaló en su casa y usó hasta los años 50. Lo que se ignora es cuándo y con quién aprendió Ferrari las técnicas fotográficas, aunque es posible que fuera en su periodo de aprendizaje. Había cuenta de la naturalidad con que ya utilizaba la fotografía como auxiliar de la pintura en toda Europa en el siglo XIX. Se conservan 5 series temáticas de fotografías tomadas por Ferrari en nuestro país e Italia, por otros tantos trabajos murales de la iglesia de San Miguel, paisajes de Venecia, desnudos femeninos, cuadros de temas campesinos como vacas y caballos y escenas de familia. Las fotos más antiguas de este conjunto y también las más numerosas y complejas son las que hizo para San Miguel. Esas fotografías las personas posan en ropas que la convención pictórica renacentista adjudicó a las épocas bíblicas y representan, entre otras escenas como la de bodas de Caná o la Santa Cena, retratos individuales de santos, profetas, gente de pueblo y aristócratas. El vestuario incluye una llamativa cantidad de cascos, turbantes, capas y fajas que difícilmente hayan sido elaborados para las fotografías. Más bien pensamos que puede haber sido parte de los depósitos de algún teatro importante del que Ferrari podía conseguir una colaboración incondicional, teniendo en cuenta el carácter respetable de su trabajo y la influencia de sus clientes que se lo habían encargado. En algunos modelos se observan barbas y melenas postizas, algunas de las cuales parecen provenir de un almacén de teatro y otras de cuya improvisación realizaba Ferrari por sus asistentes.
El traslado literal o con escasas variaciones de algunas imágenes fotográficas a las pinturas murales indica que Ferrari ensayó y definió en las poses de sus modelos la situación dramática que deseaba representar. Es evidente que el autor no solo tenía perfectamente claro en qué lugar de los muros pintaría la fotografía, sino que elaboró las puestas en el cuadro de cada foto, como si estuviera registrando un instante del suceso o el personaje bíblico representado. También el punto de la cámara y la distancia de las mismas respecto de los sujetos estaban calculados de antemano según el espacio y la perspectiva que había previsto Ferrari para pintarlas en el mural. Así hay personajes fotografiados desde arriba, otros al nivel de los ojos y otros tomados como en cámara muy baja, casi al ras del suelo, forzando los escorzos. Sobre dichas fotografías es habitual encontrar las cuadrículas que le servirían al pintor para trasladar proporcionalmente las pequeñas imágenes a las grandes superficies de los muros del templo. Es interesante observar aquí que los ilustres antecesores de Ferrari como Delacroix también modelaron las poses de los modelos que hicieron fotografiar para sus futuros trabajos pictóricos, aunque en el caso del gran pintor francés utilizara los servicios de un fotógrafo profesional, refiriéndose a las fotos de Raymond Stoller, que en 1929 publicó las notas inéditas de Delacroix. Dice: la selección de figuras, las posturas, la iluminación, la tensión de los miembros, todo esto es tan curioso, tan pensado, que se diría que muchas de esas fotografías son obra del maestro mismo, tomadas directamente de los modelos. Eso sucede también con las fotografías de Ferrari, donde los modelos asumen las posturas y gestos marcados por el artista, a través de los cuales intentan transmitir el estado de ánimo o el perfil de carácter que los textos bíblicos guía firme Ferrari les adjudicaba. En suma, para consumar estos trabajos, el pintor no solo asumió el oficio de fotógrafo, sino que también se hizo cargo de la misa en la escena, de las representaciones. Hasta donde se sabe, no trabajó con actores, sino que se sirvió de parientes. De hecho, él mismo y su joven esposa fueron los novios de la boda de Caná, y de gente pobre reclutada en la calle. Sobre esto último, hay una anécdota dramática recordada en la familia durante los días de la Semana Trágica, es decir, en enero de 1919. Ferrari concurrió a una manifestación obrera buscando modelos para sus fotos. La reunión fue reprimida y el contramanifestante fascista golpeó a Ferrari en la cara, provocándole la pérdida de un ojo. Por otra parte, tomó las fotos en su estudio sin importarle demasiado los fondos, excepto cuando tenía en mente un contexto que podía recrear con los elementos de la escenografía que tenía a la mano, como fue el caso de las 2 columnas que utilizó para enmarcar a San Lucas pintando. Pero la mayor parte del resto usó una tela blanca o cortinas, que en el caso de los novios sentados en la mesa para la boda de Caná, ni siquiera eso, por lo cual vemos sobre la pared, apoyadas en caballetes detrás de los personajes bíblicos de opereta, algunas de sus pinturas concluidas o en proceso de elaboración. Gran parte del encanto que estas fotos tienen hoy para nosotros proviene de esos anacronismos que también condicionan cualquier consideración valorativa sobre sus significados, ya que sería absurdo e impropio atribuirles a esas imágenes valores de contenido independiente del propósito que animó su producción. En tal sentido, es tentadora la cómica desacralización que tantos profetas, santas y mesías ataviados con barbas de algodón y coronas de cartón producen en todo su solemne deambular entre objetos y muebles contemporáneos. Sin embargo, cualquier interpretación a partir de ellos sería forzada e ilegítima por la descontextualización que implicaría. Desde este punto de vista, el trabajo fotográfico de Ferrari para los murales de San Miguel es tan cautivo de su función y su ficción para pictóricas. Estos retratos y grupos tocan una cuestión siempre actual en la representación fotográfica, producto del realismo intransigente, la trasladación directa y literal de personas o cosas fotografiadas, que Barthes definía como mensaje continuo, es decir,
no mediado en su paso de lo real a lo bidimensional por un código de signos, pintura, dibujo, grabado, independiente de la cosa misma, condiciona titánicamente su verosimilitud, que es siempre amarrada a la inmediatez y circunstancia concreta de la toma. Es así que en la fotografía lo representado, que en rigor y por dicho habría que llamar lo presentado, impone una especie de ontología elementaria y rudimentaria por la cual una corona de cartón o una barba de algodón son ni más ni menos que eso, vestuario de juegos infantiles o disfraces de carnaval que como tales contaminan de puerilidad cualquier escena donde se pretende de verdad. Si para ese caso no supiéramos que el vestuario y las poses teatrales de las personas tienen la finalidad de servirle de guía a un pintor de murales, lo cual instala en un estatus de verosimilitud particular, y como dijimos muchas veces, encantados, las vincularíamos con aquellos cuadros vivos que se amontonan antaño en los colegios para las festividades cívicas o religiosas, cuyas fotografías nos resultan hoy de un candor estrafalario. Todo esto se confirma, me parece, con la autonomía que alcanzan algunas fotos donde se muestran pocos o algunos elementos del vestuario o escenografía de época. El retrato del anciano sentado y semidesnudo, tomado desde arriba en plano cercano, es el ejemplo más notorio. Aquí el cuerpo del hombre se impone sobre la representación que asume y la imagen se nos ofrece más como un estudio de desnudo que como un retrato de modelo posando para una pintura. A esto contribuye sin duda la precisión del encuadre en la figura entera producido por Ferrari, que en todas esas tomas es muy exacto respecto de lo que pretende documentar, lo que da a sus encuadres una buena respiración visual. En la percepción de esta foto pareciera ser que nuestra sensibilidad, aun asumiendo que se trata de una ficción parapictórica, se ve no obstante atraída o convencida por otra ficción, la del desnudo, y ya instalada en la convención resignificara los datos visuales que componen la imagen. Así, el taparrabos, la mesa donde el viejo está sentado, o el cartón blanco a su espalda, abandonan su carácter de contingente utilitaria a los fines pictóricos posteriores para integrarse como un nuevo conjunto de signos casi abstractos en torno de la idea del estudio del desnudo, que son como tal no consulta original e interesante. Nos resulta original e interesante. Las fotos de desnudos masculinos eran los menos frecuentes del género y en todos los casos los modelos eran hombres jóvenes. No conocemos desnudos fotográficos de ancianos. De hecho, y hasta donde sabemos, en la época y también en el periodo decimonónico, por cierto, el género omitió escrupulosamente el tratamiento del cuerpo humano en ciernes de decrepitud. Este viejo es aún fibroso y sólido, aunque las anafractuosidades de sus miembros y su torso se destacan huesos, venas y arrugas casi seniles, ocupándose únicamente del cuerpo vital y lozano y siempre de la raza blanca, excepto que si eran fotos decididamente pornográficas. Por otra parte, la pose, por ser forzada, presenta una torsión natural, ya que el personaje se pretende atraído por algo que sucede a su espalda, detrás de una pared blanca, al borde de la cual se asoma como espiando. Lo que caracteriza a una postura de este tipo es la inmovilidad, de modo que la foto transmite una verisimilitud aceptable cuando las poses simulan de tener un movimiento de cuerpo en falsa instantánea. El verosímil fotográfico se desbarata, reforzada por la excentricidad de la posición que no pretende exaltar ninguna de las características convencionales del cuerpo expuesto para su contemplación o examen estético. Incluso los datos menudos de la imagen, como el ceño fruncido
o los pelillos despeinados de la calvicie, por ejemplo, le agregan convicción realista. Para comprobar hasta qué punto esta foto produce respecto de las demás un desplazamiento en la consideración sensible de su carácter, es interesante compararla con otras que tienen a la misma persona también desnuda como modelo, aunque ataviada con barba postiza y corona de cartón representando papeles bíblicos. Estas fotos se nos proponen como desnudos, sino como otras de las tantas teatralizaciones de la serie que en algún caso incluso no causan gracia por el evidente tono de disfraz más o menos extravagante que da como resultado la caracterización. Las 4 series restantes fueron realizadas en Italia entre 1922 y 1926, es decir, durante la última instancia del pintor en su país natal junto con su familia. Las fotos de desnudos femeninos al aire libre fueron tomadas a jóvenes modelos que en algunos casos eran sorprendentemente muchachas campesinas de varios lugares en torno a las villas donde vivió la familia Ferrari. Durante esos años, las que están tomadas a orillas del mar pertenecen casi todas con seguridad a Venecia. Como en todos los otros casos, de las fotos fueron tomadas por Ferrari como sustitutos de modelos vivos a la hora de pintar sus cuadros, aunque en alguna de sus composiciones que hizo inspirándose en las fotografías ubique a la figura femenina en interiores. De cualquier modo, es claro que no pretendió hacer fotografías de desnudos. Sin embargo, por la naturaleza del género mismo, lo que también sucede con los paisajes de Venecia, las fotos pueden ser examinadas como material autónomo. Las imágenes realizadas a las orillas del mar, cerca de Venecia, unas pocas fueron tomadas con la modelo posando sobre la hierba, con claras notaciones impresionistas. Proponen la idea del cuerpo femenino en plenitud juvenil como una forma más de la vasta naturaleza. Algunas de ellas tienen un aire casi casual de modelado contenido. Sin embargo, todas las indicaciones de pose son autoría de Ferrari. Es austero, académico y preciso. Las fotos no muestran juegos acrobáticos que exalten la complexión física con la intención vitalista, algo frecuente en los desnudos fotográficos al aire libre de la época, en especial los que produjo el movimiento naturalista alemán. Tampoco hay contorsiones o posturas rígidas que violenten los modos naturales del cuerpo para destacar algunas de sus formas. Otras de las características de la fotografía del desnudo, también en exteriores, propios de esos años. Todo esto corrobora evidentemente que no estamos frente a un fotógrafo de desnudos, sino a un pintor que está haciendo fotografía de desnudo de un modo circunstancial y orientado por la historia del género en las bellas artes, algo que también sucede con los paisajes de la ciudad de Venecia, por otra parte. Ahora bien, en todas esas fotos la muchacha se encuentra relativamente alejada de la cámara, en medio del contexto natural que la rodea y confundida con él. Su rostro, por otra parte, ya casi siempre de perfil o directamente, no se ve. La única foto donde se toma la frente, uno de los mejores, por otra parte, es en la que ella posa con las manos en la nuca. Por la inclinación de la cabeza y la sombra de contraluz oculta o no minimizan la expresión. Estamos en suma frente a la serie de desnudos bastante característicos y clásicos, centrados en las redondeces, turgencias y suavidades del cuerpo femenino, con presidencia casi completa del rostro de mujer que posa. Fuera de esa serie, junto al mar, encontramos un retrato de la misma muchacha posando en un patio de tierra, en cuclillas y sosteniendo un palo de un tendedero de ropa. Allí el cuerpo, tomado en un plano muy cercano, ocupa todo el cuadro y el rostro, al nivel de la cámara, se ve en posición casi frontal, bien iluminado. Aunque Ferrari indicó una pose bastante forzada, la posibilidad de tomarse del palo del tendedero le permitió a la muchacha abandonar el brazo izquierdo sobre la pierna y mantener el torso erguido y aplomado sin esfuerzo. Por último, debemos subrayar que la fotografía tiene para la historia de nuestra
La relación entre la pintura y la fotografía argentina, haber conservado un archivo de negativos y copias originales como el de Augusto Ferrari. Únicamente la existencia de los materiales concretos puede estimular la investigación, hasta ahora prácticamente ausente, como dijimos, de los préstamos y contrapréstamos históricos entre la fotografía y bellas artes tradicionales.